that September in the rain. The sun went out just like a dying ember. That September in the rain. Estamos ya, como todos los miércoles, en Princesas en Jeans, con la colaboración de nuestras historiadoras del programa, cada vez más escuchadas y además de las que cada semana aprendemos muchísimas curiosidades de nuestra historia. Estamos hablando con María y Laura Lara, profesoras, investigadoras, historiadoras y además también autoras de diversos libros, y en la Universidad a Distancia de Madrid es donde actualmente también realizan su labor pedagógica. Hoy toca hablar, segundo capítulo, de las enfermedades o pandemias que han sufrido importantes parejas, emblemáticas parejas sentimentales a lo largo de la historia. Lo hacíamos con motivo de San Valentín, que celebrábamos este pasado 14 de febrero, este pasado domingo. Y hoy seguimos, por supuesto, conociendo esas parejas ilustres con Laura Lara. Buenos días, Laura. Hola, César. Y con una pareja que decíamos, bueno, pues en el imaginario colectivo de nuestro país, sobre todo en la memoria colectiva de los madrileños, pues está muy presente. El rey Alfonso XII y su esposa, la jovencísima y además que tan pronto nos dejó, María de las Mercedes. Pues sí, porque acabamos de celebrar el primer carnaval en confinamiento, aunque no sea forzoso, pero sí responsable desde el hogar. Hoy es miércoles de ceniza. Esta tarde, supuestamente, otros años se celebraría el entierro de la sardina, pero el coronavirus pues ha venido a trastocar todos los horarios del calendario, lúdicos y de toda índole. Así que vamos a recordar también desde Princesas en Jeans a estos seres que estuvieron enamorados y que la enfermedad pues les hizo que se acostumbraran a vivir de otra manera, como a nosotros con el coronavirus, y que finalmente pues cercenó la vida de alguno de ellos. En el caso de Alfonso XII y de María de las Mercedes, algo que descubrimos y escribimos María Lara y yo en nuestro nuevo libro, Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, pues fueron los dos los afectados por enfermedades graves del momento, y nos referimos a la tuberculosis y al tifus. El tifus afectó a todas las capas sociales en la España decimonónica. Con 18 años y 2 días de vida falleció por tifus la reina María de las Mercedes de Orleans y Borbón, la esposa de Alfonso XII, y ella era la quinta hija de los vástagos de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y de la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. Es una reina muy popular, muy conocida por la película que se hizo durante la dictadura franquista y que refleja el idilio de estos jóvenes que se casaron voluntariamente cuando era la costumbre que fueran matrimonios organizados por las familias. Y a pesar de la oposición de la reina, la futura suegra de María de las Mercedes, que era su tía, Isabel II, la boda se pudo celebrar el 23 de enero de 1878 en la Basílica de Atocha, en Madrid. El día previo a la ceremonia tuvo lugar la primera llamada de teléfono en España, un hecho histórico. El emisor efectuó la llamada desde Madrid y era el rey. Esto lo relatamos también María y yo en Princesas en Jeans. Y es que la destinataria era la futura soberana, su novia, que se encontraba en Aranjuez, y se proyectó el tendido especial de palacio a palacio, pues igual que cuando en 1851 se desarrolló el ferrocarril, la segunda línea en la península ibérica de Madrid a Aranjuez, después de esa primera de Barcelona-Mataró en 1848, aunque la primigenia había estado en Cuba. Precisamente en Aranjuez le sorprendería la enfermedad a la resplandeciente reina de España, ¿no? Sí, porque después de la boda, cuando parte María de las Mercedes el 23 de enero en tren desde Aranjuez hasta la estación de Mediodía, la actual Atocha, en Madrid, para su propia boda,
pues empieza ella a darse cuenta que tiene problemas de salud, pero no sabían tampoco en esos momentos, con el desarrollo científico escaso que había en España, bueno, y en general en el mundo, a qué achacarlo. El matrimonio fue muy breve ante la prematura muerte de María de las Mercedes, porque en realidad solo pudieron convivir casados 5 meses. Mercedes había sido la impulsora de la construcción de la Catedral de la Almudena en 1883 y por eso pues está allí enterrada. Empezó la construcción ya después de que ella hubiera muerto, pero sus restos fueron trasladados a este templo el 8 de noviembre del año 2000 en cumplimiento de lo que había expresado Alfonso XII como albacea de su voluntad póstuma. La lápida de la tumba está realizada en mármol blanco, tiene esta inscripción: María de las Mercedes, dulcísima esposa de Alfonso XII. Y bueno, pues el impacto que produjo la muerte de la joven reina, que además le caía bien a todo el mundo y que estaba enfrentada con su suegra, que era la reina castiza, y la desolación del monarca, que se retiró al Palacio de Río Frío en la provincia de Segovia, hizo popular la tonadilla, basada en el romance del Palmero, una antigua canción española sobre el idilio de Pedro de Portugal e Inés de Castro. El romance quedó reflejado, como decíamos, en la película Donde vas, Alfonso XII, de 1958, y luego en la secuela, en 1960, Donde vas, triste de ti. Y también inspiró una copla, el romance de la reina Mercedes, que compuso Quintero junto con León y Quiroga, este trío que fue habitual en las composiciones de los años 50, 60, y que la Plaza de la Reina en Valencia también se dedicara en su honor. Pero ahora después contaremos, si te parece bien, cómo murió Alfonso XII. ¿Cómo murió Alfonso XII? Pues es que en 1885 él ya estaba casado con María Cristina de Habsburgo-Lorena, de quien no estaba enamorado, pero la obligación política de Estado pues así se lo impuso, y durante la epidemia de cólera, Alfonso XII cede el Palacio de Aranjuez para que instalen camas, y el 2 de julio visita por sorpresa a los enfermos. El gobierno, encabezado por Cánovar del Castillo, quiso prohibirle el desplazamiento. A su regreso a Madrid fue aclamado por el pueblo. Cuando llega a la estación de Atocha, pues ahí está todo el pueblo de Madrid, pero también las Cortes acordaron suspender la sesión para que los diputados pudieran ir a recibirlo. Cánovar del Castillo, como máximo representante del gobierno, le echó una bronca con la confianza que tenía con el soberano. No en vano pues había sido el artífice de la restauración. Pero a partir de entonces su salud empezó a manifestarse más frágil. Su esposa, María Cristina, también había acudido a la estación de Atocha a recibirlo a las 4 de la tarde. Todo esto nadie sabía que él se había ido, o sea que la gente se tuvo que organizar rápidamente porque era casi algo improvisado. Y el andén había sido fumigado para desinfectar lo que pudiera llevar de los gérmenes del cólera. Pero en el trayecto hasta el Palacio Real, Alfonso XII recibió esas muestras de entusiasmo popular por su solidaridad con las víctimas de la epidemia y, sin embargo, en noviembre, 3 días después de cumplir los 28 años, muere él de tuberculosis el 25 de noviembre, de manera inesperada, porque se esperaba que en todo caso la enfermedad fuera larga, sí, y que pudiera tener cierta recuperación, pero en esos momentos la tuberculosis causaba estragos como hoy el coronavirus. No había una vacuna, afortunadamente ahora pues sí que tenemos. Bien, Laura, pues la semana que viene seguimos. Vamos a dedicar otro programa, si os parece, a hablar de parejas que sufrieron el efecto de las pandemias por aquello de estar todavía en el mes del amor, en el mes de febrero. Y ahora vamos a pasar a María. María, buenos días. Hola, César. Bueno, pues tú nos vas a hablar de otra enfermedad, en este caso con unas connotaciones bastante diferentes, pero que afecta igualmente a relaciones, no vamos a decir tanto sentimentales como sí de carácter sexual. Sí, porque la sífilis ha sido una enfermedad tabú, como toda enfermedad venérea, pero hay que decir que aunque ha habido personas
que las han padecido por tener varias parejas, es decir, por la promiscuidad sexual, ha habido otras personas que es que lamentablemente el contagio les ha llegado en el matrimonio. Todos hemos visto, o mucha gente hemos visto la película Memorias de África. Bueno, pues ahí aparece en la película dirigida por Sidney Pollack en 1985 y protagonizada por Meryl Streep y por Robert Redford, la vida de la mujer Karen Blixen, que escribió su diario y que nació en 1885, murió en 1962, y esta señora fue más conocida por su seudónimo literario, Isaac Dinesen. Pero es que en primera línea ella sufrió el estar bajo las órdenes de un marido que le era infiel y que en el primer año de vida en común a la pobrecilla le contagió la sífilis. Nos estamos refiriendo a una enfermedad que hasta la aparición de la penicilina era muy mala, era prácticamente mortal, ¿no? Sí, la médica Ojino Yinko, que murió en 1913, fue la primera mujer licenciada que practicó la medicina occidental en Japón. Ella procedía de una familia campesina. A los 16 años la casaron con el hijo del director de un banco. Su marido le contagió otra enfermedad venérea, la gonorrea. Ella se divorció de él al poco tiempo y sufrió la humillación de ser señalada por estar enferma de una dolencia que ella no había buscado, sino que el culpable era el promiscuo de su marido. Bueno, para curarse, Ojino acudió a médicos occidentales varones, porque la medicina tradicional no le podía dar solución a este mal transmitido por una bacteria y que hoy se combate con antibióticos. Y una vez recuperada, Ojino quiso ayudar a otras mujeres que estuvieran en su situación y que las enfermedades venéreas les hubieran llegado por rebote. Estudió medicina y Ojino abrió el hospital que lleva su nombre, especializado en ginecología y obstetricia. Es una enfermedad, aparte, por supuesto, de tener esa mala prensa y ser tabú, igualmente, pues, digamos, muy poco estética, ¿no? Claro, por ejemplo, hablábamos del caso de Isaac Dinesen, de Karen Blixen, de la protagonista de Memorias de África. Ella la padeció mientras el danés, su compatriota Søren Kierkegaard, el filósofo, formulaba el existencialismo. También Dinamarca había tenido su pequeño imperio colonial, con posesiones en la India, en Ghana, en las Islas Vírgenes, pero además es que a comienzos del siglo XX, alrededor del 15% de la población europea padecía sífilis, una enfermedad que ningún país la reconocía como suya. Unos lo llamaban el mal francés, otros el mal portugués, la enfermedad española, en fin, siempre se hablaba de que era una dolencia que venía del vecino, enemigo, entre comillas. Y entre los personajes históricos que tuvieron sífilis están Shakespeare, Enrique VIII de Inglaterra, el terrible rey que fue esposo de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. También tuvo sífilis Iván el Terrible, también Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, Abraham Lincoln y Adolf Hitler. ¿Hasta qué punto influyó la sífilis en la composición de la novena sinfonía de Beethoven? Porque siempre se ha dicho que, claro, él padecía sordera, pero se especula si no pudo tener sífilis. Y también cabe hacernos otra pregunta. ¿Por qué se dijo que Oscar Wilde, el autor del retrato de Dorian Gray, había muerto por una enfermedad venérea, en concreto por sífilis, si parece que lo que tuvo fue una infección de oído que se le extendió al cerebro? Paradojas. Pues ahí lo dejamos. María Laura Lara, la próxima semana terminamos esta trilogía dedicada a las enfermedades sufridas por importantes parejas de la historia en este mes de los enamorados, ¿de acuerdo? Así será, y luego vamos a continuar con otros temas. Quizá vayamos a Estados Unidos para hablar de elecciones presidenciales y de fiestas de la toma del poder, pero será ya en marzo. Nos esperan unas semanas calentitas. María, gracias. Hasta la próxima.